Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica de la noche de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Janet Martínez Tobilla. La doctora es pediatra intensivista, profesora de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y el día de hoy nos va a hablar de monitoría hemodinámica por ultrasonografía en el paciente pediátrico politraumatizado. Uno de los temas que más nos gusta abordar en este departamento, que es la ultrasonografía de la cabecera del paciente. Y qué chévere tener la oportunidad de tener una experta en la parte pediátrica. Doctora, bienvenida y es un gusto tenerla con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Fabricio. ¿Me escucha? Sí, doctora, se te está escuchando perfectamente, se te está viendo las diapositivas. Cuando tú desees empezar, bien pueda. Bueno, adelante. Pues vamos a empezar. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar esta noche con ustedes, sobre todo hermanados desde el punto de vista de todo lo que compartimos entre México y Colombia. Vamos a platicar un poquitito de lo que es el paciente pediátrico politraumatizado. Recuerden ustedes que en trauma pediátrico, los llamados jinetes del apocalipsis, anteriormente se conocía solamente como tríada letal, que era hipotermia, acidosis y coagulopatía. En la actualidad se le han agregado dos entidades más, que es la hipoxia y la hipovolemia. La hipoxia, ¿por qué es importante? En pediatría es la primera causa de paro cardiorrespiratorio en un paciente previamente sano que ha sufrido un accidente, como es un politrauma. Y la hipovolemia, porque hay que recordar que cuando los pacientes pierden el 25% del volumen circular de acuerdo a su edad, en el porcentaje, es cuando apenas van a empezar a darnos algunas alteraciones hemodinámicas sobre su comportamiento. ¿Y cómo definimos paciente politraumatizado en pediatría? Desde el año 2014 hasta la última revisión que se hizo en el 2021 por el Consenso Argentino de Politrauma en Pediatría, encabezado por el doctor Iñón, nos habla que es todo aquel niño con un daño a un órgano que potencialmente pone en peligro la vida. A diferencia del adulto, en el que se conoce como que es una lesión de uno o más órganos que pongan en peligro la vida, aquí estamos hablando de solo un órgano. Sobre todo en el paciente pequeño, en el menor de 2 años o en el paciente entre 5 y 2 años, por un mayor riesgo que tienen de su crecimiento cefálico, pues uno de los órganos que se lesiona con mayor frecuencia es la cabeza y evidentemente puede llegar a condicionarnos un proceso muy severo. Ahora bien, para utilizar el ultrasonido en estos pacientes, lo tenemos que hacer todos los médicos que vemos a niños en departamentos de emergencias, en quirófano, en la unidad de cuidados intensivos, ya que sabemos que es un procedimiento útil para identificar y diagnosticar entidades que pongan en peligro la vida. Sobre todo, me comentaba el doctor Fabricio que ustedes son un grupo de anestesiólogos que tienen mucha experiencia en el uso del ultrasonido, pueden apoyarse y pueden apoyarnos a nosotros los pediatras o los intensivistas que tenemos la necesidad de evaluar a este tipo de pacientes, sobre todo para que entren a quirófano en las mejores condiciones. Así que, como les comentaba, lo tiene que saber hacer alguien que esté en urgencias, alguien que esté en la unidad de cuidados intensivos y, por supuesto, los que estén en el quirófano. Nos permite resolver inmediatamente las lesiones que potencialmente ponen en peligro la vida y nos permite identificar situaciones traumáticas y no traumáticas. Al mismo tiempo, lo podemos hacer al pie de la cama del paciente, que de hecho la literatura nos marca que es un estetoscopio extendido. ¿Qué características debe tener el equipo que nosotros vamos a utilizar? Que sea accesible, que sea versátil, que se pueda desplazar fácilmente, que no tenga radiación ionizante,
su bajo costo, que podamos hacer los estudios repetidamente cuantas veces sea necesario y evidentemente que le demos un manejo dinámico. Ya a estas alturas del siglo hay ultrasonidos de bolsillo, portátiles, que los podemos llevar cuando vamos a una institución a evaluar a un paciente. Sobre todo a mí me pasa mucho a nivel de la medicina privada. Hay que conocer algunos principios básicos para su uso, son muchos, yo los resumí en los 8 primeros que tengo aquí. Tenemos que tener una adecuada técnica para su realización. Hay que recordar que estamos haciéndolo como un estudio inmediato, un estudio rápido. Establecer las indicaciones para su aplicación. Si tengo un trauma de tórax y sospecho que tiene un neumotórax que no está a tensión, pero por las características hay presencia de TEA de Guillac, por supuesto que lo podré ocupar. Hay que saber reconocer las estructuras anatómicas primero normales para poder identificar lo que es anormal. La diferenciación de estructuras patológicas, modificar el rastreo para demostrar las anormalidades que estemos buscando. Hay que describir los hallazgos, establecer las posibilidades diagnósticas y las recomendaciones para las intervenciones, quizá de otros estudios, si no podemos encontrar algo con el ultrasonido. El paciente pediátrico con politrauma, lo primero que tenemos que evaluar es el triángulo de evaluación, que nos habla de la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. Cuando nosotros tenemos los 3 lados del triángulo alterado, evidentemente el paciente requiere atención inmediata. Cuando se alteran 2 lados del triángulo, requiere atención en no más de 15 minutos. Cuando no hay ningún lado del triángulo alterado, podemos esperarnos hasta 30 minutos para atender al paciente. Posteriormente nos vamos a la impresión inicial. De esta pasamos a la evaluación primaria. Ya tenemos que tener en mente que nos dice la mayoría de los artículos de politrauma en pediatría que el ABCDE, antes de llevarlo a cabo, tenemos que cohibir la hemorragia y evidentemente continuar con el ABCDE que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Y la evaluación secundaria es a través del monitoreo hemodinámico. No puede haber una sala de emergencias, de cuidados intensivos, un quirófano que reciba este tipo de pacientes que no haga la evaluación secundaria a través de un ultrasonido. ¿Y qué secuencias realizamos nosotros en pediatría? La secuencia Focus nos permite hacer un diagnóstico rápido y sencillo, sobre todo del estado de choque, para saber cuál es el mecanismo más probable de este. Nos permite la valoración cualitativa del corazón, nos da información útil y ocupamos 5 ventanas. El eje subepicárdico, el eje largo para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el eje corto, las 4 cámaras y el eje subcostal del ventrículo izquierdo. ¿Por qué es tan importante medir a través de estas 5 ventanas? Recuerden que los mecanismos compensatorios para el choque hipovolémico, llámese hemorrágico o no en un paciente pediátrico, es la frecuencia cardíaca. En el paciente lactante menor de 2 años, tenemos la facilidad de que la taquicardia nos va a estar aumentando el gasto cardíaco o nos va a estar conservando el gasto cardíaco. ¿Por qué? Tienen menos calcio en el retículo sarcoplásmico que los pacientes mayores y entonces la ley de Frank-Starling a través de este mantenimiento de la precarga y la poscarga y la contractilidad del ventrículo izquierdo sobre todo no se lleva a cabo de manera adecuada en estos pacientes, por eso se van a la frecuencia cardíaca. Entonces podemos observar aquí estas imágenes de lo que voy a evaluar y las observo mucho mejor aquí. Entonces, ¿qué voy a observar? El eje paraesternal largo para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El paraesternal eje corto, la famosísima boca de pescado. Voy a ocupar subcostal 4 cámaras para evaluar a aquel paciente que tiene contusión miocárdica o que puede llegar a presentar un derrame pericárdico. La apical 4 cámaras para observar también el estado hemodinámico del paciente y la subcostal de la vena cava inferior. A diferencia del adulto, en donde se ve mejor la respuesta al volumen a través de la compresibilidad de la yugular, nosotros lo hacemos más con la vena cava inferior, que posteriormente hablaré de qué mediciones se tienen de acuerdo al grupo etario. Entonces, los objetivos de realizar esta primera secuencia es valorar la función del ventrículo izquierdo, valorar la volemia,
la función del ventrículo derecho, si hay derrame pericárdico o no, y podemos encontrar algunas otras cosas que no es lo que vamos a ir a buscar inmediatamente, ¿verdad? Nosotros, pero sí podemos ver valvulopatías, alguna enfermedad coronaria, que es muy rara en pacientes pediátricos, la presencia de vegetaciones, trombos o fallo diastólico. Cuando tenemos un paciente en estas condiciones, es evidente que va a sangrar, que sería una vía aérea muy difícil de abordar. Ustedes que son anestesiólogos pues tendrán mejor idea de cómo poder abordar una vía aérea en estos pacientes, pero evidentemente si llega sangrando después de cohibir la hemorragia y hacer el ABCDE, tengo que evaluar el choque del paciente. Así que podemos encontrar varios patrones. En el choque hipovolémico vamos a tomarlo en 4 cámaras y ¿qué vamos a observar? Ventrículo derecho vacío y el ventrículo izquierdo hiperdinámico. En el choque obstructivo, también la secuencia en 4 cámaras, observo el ventrículo derecho dilatado y el ventrículo izquierdo muy pequeñito e hiperdinámico. Y la relación existente entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en los niños es arriba de 0.6 y en los lactantes arriba de 1. ¿Cómo consideramos nosotros para este monitoreo, sobre todo para la reanimación, sobre todo cuando tenemos un paciente en paro? Para fines de reanimación en pediatría se considera a un lactante hasta 1 año, de las 4 semanas hasta 1 año. Un niño del año a los 8 y un paciente adulto arriba de 40 kilos o cuando ya tiene características secundarias presentes, o bien puede haber niños arriba de 8 años que pesen más de 40 kilos. Entonces eso es importante para encontrar cómo vamos a dividir estos fines para reanimación. El choque distributivo vamos a observar a través de la ventana de 4 cámaras y paraesternal. Vamos a evaluar cómo está el eje largo y vamos a ver aquí el ventrículo izquierdo dilatado e hipocinético y nos va a servir también para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Hay que recordar que en el choque distributivo la fracción de eyección del ventrículo izquierdo va a estar disminuida. Y para evaluar taponamiento cardíaco es poco frecuente, pero sí se llega a presentar. Nos vamos a subcostal, en el que vamos a encontrar un área hipoecoica del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, y podemos ver también un colapso telediastólico de la aurícula derecha. Este video podemos observar un paciente con choque hipovolémico. Observen cómo el ventrículo izquierdo está muy hiperdinámico y el ventrículo derecho se observa prácticamente vacío. Y aquí, cuando ya le administramos volumen suficiente, inclusive se puede escuchar el llanto del niño. El ventrículo ya se ve bien y se ve lleno el ventrículo derecho. Ahora, para medir la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vamos a observar en el eje que les decía paraesternal, pues es fácilmente, ¿verdad? Tomamos la punta más alta sobre de la onda mayor sobre la punta más alta de la onda menor y la punta más baja de la onda mayor hacia la punta más baja de la onda menor. Y vamos a sacarle la fracción de eyección. La fuerza de contractilidad nos va a ayudar a que si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está disminuida, tendré que pensar que además de volumen, una vez restituido, ya requerirá la presencia o la administración de algún inotrópico. Aquí podemos observar cómo se ve un miocardio en el que no existe una muy buena contractilidad. Evidente ahí, la fracción del ventrículo izquierdo pues está al menos del 60%. Ahora, para la secuencia HiMAP, recuerden, valoramos corazón, vena cava inferior, espacio de Morrison, aorta, presencia de neumotórax. La vena cava en la ventilación espontánea, en la frecuencia HiMAP, hay que recordar que se colapsa en la inspiración y se dilata en la expiración. ¿Para qué me sirve la medición de este paciente o de esta vena cava en estos pacientes? Pues, como observamos en la diapositiva, es un paciente que llega en estado grave, politraumatizado, que ya le administré volumen. Desafortunadamente, no sé si les pasa en su país, aquí sucede a menudo, cada vez menos, afortunadamente, con el uso del ultrasonido, pero se piensa que a mayor volumen y a mayor carga le va a ir mejor al paciente. Y a veces solemos encontrar o recibir pacientes en la terapia intensiva o mis
compañeros de anestesiología en el quirófano, que están sobrecargados con efecto de fluid creep y con presencia de que no están orinando, están hipoperfundidos y tienen datos de edema agudo pulmonar o síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrico, ¿verdad? Entonces, vamos a evaluar la estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente, sobre todo en estado de choque, evaluando cuándo está compensado y cuándo está descompensado o hipotensivo. Cuando tenemos al paciente en ventilación mecánica, se dilata la vena cava inferior en inspiración, se colapsa en la expiración, y cómo sacamos nosotros la posibilidad de ver que el paciente o los pacientes que nos lleguen están respondiendo bien a volumen, que son respondedores a volumen. El diámetro máximo de la vena cava inferior menos el diámetro mínimo de la misma sobre el diámetro medio por 100. Si tenemos más del 12% de respuesta basal de colapsabilidad, nos dice que tiene 93% de sensibilidad y 92% de especificidad. Y nos habla de la respuesta a líquidos. A veces nos conflictuamos un poco haciendo este tipo de mediciones y mejor recurrimos a esto. Tenemos el promedio en centímetros y la edad, y la edad del paciente. Entonces, nos da el diámetro mínimo sagital de la vena cava inferior, el máximo sagital de la misma, el mínimo transversal y el máximo transversal, y también la mediana, tanto el mínimo sagital, máximo transversal y máximo transversal de la aorta que podemos ver. De acuerdo a la edad, aquí en pacientes de 0 a 1 año, podemos tener que el diámetro mínimo sagital es hasta 0.4. Si yo me estoy pasando de 0.4, quiere decir que el paciente ya no me está respondiendo al volumen y va a requerir un inotrópico, si está hipoperfundido. Al contrario, si está en 0.1, en 0.2, quiere decir que todavía tengo la oportunidad de administrar volumen. Y vuelvo a repetir, es para evitar que tengamos que recurrir a viejas prácticas de encharcar a un paciente y después tenerle que meter diurético para solventar mejor su estado hemodinámico. Esta diapositiva nos da las medidas de acuerdo a los diferentes grupos de edad, como ustedes pueden estar observando. Aquí tenemos cómo se ve la vena cava. Ustedes son unos expertos. La primera vez que yo lo medí, me comentaban, bueno, busca la cabecita de Darth Vader. Buscamos. Ojo, hay que tener cuidado de no confundir la vena cava inferior con la suprahepática, porque tenemos problemas. Aquí tenemos la vena cava inferior con un corte longitudinal de 0.72 centímetros, y podemos observar, es un paciente de determinada edad, tiene una buena cantidad de líquidos, o me iré a los inotrópicos. Y en el corte longitudinal de 0.4 centímetros, y evalúo de acuerdo a la tabla que les presenté con la edad del paciente. Otra manera, y esta evidentemente que todos hemos observado, la cabecita de Darth Vader, la vena cava superior, las suprahepáticas, la aorta y la vena cava. Aquí es un paciente que hicimos la medición, se ve el latido de la aorta, la vena cava muy pequeñita, aquí se ve. Y bueno, después también en la misma secuencia del HiveMap tenemos la medición o la búsqueda de líquido en el espacio de Morrison. Este es el caso de un paciente que llegó con politrauma, llegó quemado, llegó con amputación de la mano izquierda porque le explotó algo que se llama cabeza de diablo. Aquí es un cuetón muy grande como una paloma, o un poquitito más grande que una paloma. En mi país, no sé si en ustedes, en Colombia, el uso de la pólvora no está regulado, y hay muchísimas tradiciones en las que se utiliza esta para celebrar algunas fiestas en muchos de los pueblos cercanos aquí a mi estado, a donde vivo, o en general en toda la República. Entonces, le estaban dando más importancia a la mano traumática, y vean, las quemaduras también decían o nos dijeron que las teníamos que tratar de manera inmediata. Sin embargo,
sí, encontramos lo que les voy a mostrar a continuación. ¿Cómo hacemos esta secuencia FAS que todos ustedes ya la conocen? Hacemos una vista subsifoidea para buscar líquido en el pericardio, vista en el cuadrante superior derecho para buscar en el espacio de Morrison, vista en el cuadrante superior izquierdo para buscar en el espacio espleno-renal, las correderas parietocólicas, y no se nos olvide, sobre todo en el paciente menor de 5 años, la vista pélvica para evaluar la bolsa retrovesical y el fondo de saco de Douglas. Paciente mayor a 5 años de edad, empezamos igual que en el adulto, subepicárdico, espacio de Morrison, espleno renal y vejiga. Paciente menor a 5 años, empezamos por el espacio vesical, suprapúbico, posteriormente nos vamos a subepicárdico, después a Morrison y después a espleno renal. ¿Por qué empezamos en el espacio suprapúbico? Porque niños menores de esta edad, apenas con 50 mililitros de líquido libre, pueden llegar a presentar estado de choque. Entonces es muy importante evaluar las secuencias de manera diferente para que no se nos vaya a pasar por alto ninguna lesión que podamos encontrar. Es el caso del mismo paciente en el que se encontró, como ustedes observan, líquido libre en espacio de Morrison. Tuvo que ser operado de emergencia porque con la lesión, con el politrauma que sufrió, se encontró perforación del duodeno. Ya posteriormente se le tomó una radiografía, ya cuando estaba más estable, y tenía una imagen en pila de monedas, que es la clásica de la perforación del duodeno. Para la secuencia Blue, que es hacer el ultrasonido de emergencia al lado de la cama a nivel pulmonar, nosotros podemos buscar desde enfermedad periférica pulmonar, el estado de la pleura, el sliding pleural, cómo se encuentra la pared torácica, neumotórax no hipertensivo en 90% en pacientes que tienen la triada Guillain presente, pero también lo podemos sospechar aunque no tengan triada Guillain, la presencia de derrame pleural, consolidación o atelectasias y un síndrome intersticial. Básicamente, ¿qué nos interesa? Neumotórax, derrame pleural o bien hemotórax masivo. Niña, en el país aquí desafortunadamente la negligencia parental con síndrome de niño maltratado asociado es muy frecuente. Encontramos una niña, si ustedes pueden observar aquí cómo está, que la golpearon con una pala y presentó un neumotórax que les voy a mostrar en la siguiente imagen. Sabemos que el transductor que se utiliza, ya esto lo saben ustedes, hacia la cabeza, o sea, la marca del transductor va hacia la cabeza y en esta posición para evaluar cómo tenemos la parrilla costal, la pleura, el sliding pleural, y las líneas A, que son muchas, y no más de 3 líneas B, para determinar qué tipo de lesión puede existir en el pulmón. Es el caso de la misma niña, tenemos la pleura, muchas líneas A, pero mucho más de 3 líneas B, y de repente se interrumpe y nos da el punto pulmonar. Esto es un neumotórax. Afortunadamente, bueno, era un neumotórax no hipertensivo que se pudo resolver de manera adecuada. Otra situación, les decía, el derrame pleural, un niño que sufrió politrauma y que tuvo un síndrome de compresión de vena cava superior y que requería también un incremento cada vez mayor de los parámetros ventilatorios. Nos explicábamos que, bueno, sí podía ser por el síndrome de vena cava superior, pero sin embargo habría que descartar otras cosas. Van a observar ustedes la imagen denominada la lengüeta pulmonar y el derrame pleural tan importante que tiene. Ahora bien, para obtener un acceso vascular en el monitoreo hemodinámico, anteriormente, si ustedes recuerdan, comentábamos, es que cualquier procedimiento a ciegas tiene riesgo de un neumotórax o de picar una arteria, etcétera. En la actualidad ya no es válido tener ese pensamiento si tenemos la posibilidad de utilizar el ultrasonido. Entonces, para nosotros, digo, ya también para los adultos, ustedes lo saben, 3 intentos para canalizar o 90 segundos. Si no se puede, nos vamos a osteoclisis, 2 intentos o 60 segundos y posteriormente buscamos un acceso vascular. Recuerden que la osteoclisis puede durar 24 horas y se busca el acceso. Una vez que esté bien perfundido el paciente, podemos utilizar el modo transverso. Para
los pediatras, el acceso femoral es el de mayor fácil alcance, porque está luego, pero también podemos ver la yugular interna, el subclavio para colocar línea arterial, y el abordaje ideal es aquel que se domine mejor. A veces los residentes con los que he tenido la oportunidad de que estén en formación conmigo, cuando me solicitan la posibilidad de poner un catéter, les comento, por favor, ocupa siempre la posición más cómoda en la que tú estés y el acceso que más domines. No trates de buscar, sobre todo en una situación de urgencia, una vez que ya colocaste la osteoclisis y no se pudo canalizar el paciente y que ya está bien perfundido, ocupa el acceso que más conozcas. Sabemos cómo se coloca el ultrasonido y aquí podemos observar cómo estamos. La colocación de un catéter, pasando la aguja, es yugular interna. El segundo acceso de más facilidad para nosotros es la yugular interna, ya sea por abordaje supra o infraclavicular. A veces es difícil la colocación a técnica de 2 manos, o bien que nos ayude una persona, tenemos que estar perfectamente bien coordinados. Algo que nosotros tenemos que evaluar también es el sistema de neuromonitoreo. En el abordaje ultrasonográfico, no se nos olvide que todos también ustedes lo conocen, el sistema nervioso central y el miocardio necesitan de que se sacrifique el resto de órganos para poder tener la posibilidad de una mejoría. Entonces, para evitar datos de hipoperfusión y de que no haya un buen flujo sanguíneo cerebral, nosotros podemos hacer algunas ventanas de insonación. La temporal, la orbitaria, la occipital y la submandibular. ¿Y cómo vamos a encontrar el flujo sanguíneo cerebral en un niño que está politraumatizado y que lleva en choque hipovolémico? ¿Cómo estoy segura de que el flujo se está restaurando bien? Por la medición de la vena cava, evidentemente, pero además el flujo sanguíneo. Observen los picos normales, ¿sí? Y no se ven picos diastólicos, y escasamente algún pico diastólico. Ese es un cerebro que está adecuadamente perfundido. Vamos a medir los flujos. ¿Qué vamos a calcular? El índice de pulsatibilidad o Gosling, el de resistencia o Purcelov y el de Langerhans. ¿Qué ocupamos? La arteria cerebral media y la carótida interna. Y aquí tenemos la velocidad media, y estos son los valores para pediatría. El de Gosling nos da que es 0.5 a 1.1, el de Purcelov 0.8 y el de Langerhans de 1.1 a 2.3. Si hay vasoconstricción, estará por arriba de estos valores. ¿Sí? Si hay vasoespasmo, estará arriba de 6. Y si hay vasodilatación, estará dentro de esos mismos valores. ¿Cómo me conviene a mí mantener un sistema nervioso central con una buena reanimación? Evidentemente, con la vasodilatación. ¿Qué es lo que debo observar? Esto es lo que debo observar, un flujo normal. Si observo picos diastólicos, quiere decir que ya la velocidad no se está alcanzando a llegar adecuadamente, y los tips en el 0, bueno, pues ya hay datos de vasoespasmo importante, incluso de muerte cerebral, ¿verdad? Entonces, el tip 5 es el que debo buscar en el flujo sanguíneo. Pero esto del uso que se le puede dar al ultrasonido, no. En el futuro, que ya nos alcanzó, se utiliza el PFAS, es el ultrasonido prehospitalario. Aquí el servicio de Suma a nivel prehospitalario, que es el servicio de urgencias médicas avanzadas en Puebla, tiene una gran experiencia sobre el uso de este ultrasonido. Entonces, lo que realizan, bueno, sabemos que es el uso prehospitalario, sobre todo a nivel de abdomen y tórax, cuando tenemos que decidir a dónde vamos a enviar a ese paciente. Nos ayuda a ser útil en la toma de estas decisiones, se ocupa en situaciones masivas de trauma y nos da la priorización vital, y con ello nos permite una adecuada transferencia. ¿A dónde lo voy a llevar? Pues evidentemente a un hospital de trauma. Y el caviar también lo vamos a ocupar en situaciones críticas o de desastre. México es un país en donde se caracteriza por muchos temblores y desafortunadamente hay muchas víctimas. Tenemos un problema de violencia muy, muy importante, que creo que ustedes ya pasaron por eso hace algunos años y
saben de lo que les estoy hablando, se utiliza en lugares de escasos recursos tecnológicos y médicos, en las áreas apartadas y remotas, y tenemos que saber hacer este tipo de ultrasonido para hacer una adecuada selección y clasificación basada en prioridades y poder llevar a un paciente a un centro adecuado. ¿Y qué significa? La C de chest, ultrasonido del tórax, la A de abdomen, la B de vena cava inferior, la E de extremidades, para detectar lesiones agudas y poder realizar un adecuado triage para transferencia. ¿Qué podemos concluir en esta plática? Bueno, que el ultrasonido de urgencia en el paciente politraumatizado pediátrico ya no debe ser únicamente realizado por el médico radiólogo. Y aquí también, no sé si en Colombia les pasó, pero nuestros compañeros radiólogos nos decían que estábamos invadiendo sus terrenos, que inclusive los cardiólogos también, que no debíamos realizarlo. Sin embargo, creo que ya hemos tenido un consenso y ya hemos trabajado en conjunto mucho mejor. El abordaje por imagen de ultrasonido requiere una organización, una sistematización de la exploración del paciente y saber cómo vamos a utilizarlo. Requiere que tengamos protocolos específicos y estandarizados y un adecuado enfoque clínico. Voy a hacer un ultrasonido sabiendo lo que voy a encontrar o lo que quiero buscar desde el punto de vista clínico del paciente. El ultrasonido en urgencias nos va a identificar y nos va a facilitar la resolución en forma inmediata de todas las lesiones que ponen en peligro la vida del paciente y va a favorecer la instalación de decisiones de manejo. ¿Cuántas veces, no sé si les ha sucedido a ustedes como anestesiólogos, que se les pasan pacientes a quirófano hipovolémicos o con inotrópicos que no les están dando resultado, que los pasan sin una decisión adecuada, sin una estabilización previa para que al paciente le vaya mejor, ¿verdad? A veces, bueno, hace muchos años se creía que una vez que los pacientes pasaban, los que llegaban graves, pasando la puerta de quirófano ya se iban a salvar, o bien pasando la puerta de la unidad de cuidados intensivos les iba a ir bien. No, evidentemente, mientras mejor monitoreado yo lo tenga, mientras mejor reanimado se encuentre el paciente, mientras mejor utilice los líquidos y sepa qué tipo de lesiones está teniendo, las posibilidades de recuperación del paciente van a ser mejores. Todo pediatra, anestesiólogo, urgenciólogo que se encuentra en una sala de emergencias, unidades de cuidados intensivos o quirófano, debe estar calificado y certificado para realizar protocolos de ultrasonido. En México se realiza un curso denominado PICNUS. Cuando yo eran 8 módulos y cuando yo me certifiqué, pues tuvimos la oportunidad de hacer muchísimos ultrasonidos porque nos pedían entre 100 y 200 estudios normales previos para poder realizar posteriormente ya el curso avanzado. Y lo mejor es que nosotros transmitamos este conocimiento a los médicos que tenemos en formación. Por lo tanto, la simulación médica pedagógica in situ para mejorar habilidades y destrezas en la aplicación de estos protocolos es hoy por hoy lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Recuerden que a través de los años nos damos cuenta que no basta ser un buen clínico para ser un buen docente. Tenemos que prepararnos en estrategias docentes. En el área clínica, que hay poco escrito, por lo menos aquí en mi país, no sé allá con ustedes, para saber qué le voy a enseñar al residente, al interno, a mi compañero adscrito que acaba de llegar de nuevo y que adquiera las mismas destrezas para que todos hablemos el mismo idioma. Tenemos aquí la simulación médica pedagógica. Observen. El aprendizaje debe ser significativo, colaborativo y lúdico. Y las secuencias realizadas dentro de los años 2018 a 2019 que tuvimos la oportunidad de hacer, en 2018 685, en 2019 760, no he tenido ya otra estadística que sacar, porque a partir del 2019 me dedico solo a medicina privada, pero sí he hecho muchísimas medicina privada, que en un momento posterior agregaré a esta presentación. Pero no solamente debemos quedarnos en que lo hagamos y ya, tenemos que darle a conocer a la comunidad médica de todo el mundo lo que se está haciendo en nuestros países. Tengo la fortuna de tener médicos pasantes en servicio social que han publicado muchos artículos tutoreados por una servidora y que han presentado sus trabajos en varios lugares.
uno como investigador, como profesor, como clínico, no se debe quedar únicamente con que ya lo hago, lo sé y lo escribí. O sea, ya lo escribiste, pues ahora dalo a conocer para compartir los conocimientos. El doctor, si alguien lo reconoce, si alguien ha leído su libro, es el doctor Guadalajara Bo, es uno de los médicos, por lo menos aquí en mi país, cardiólogo más reconocido y también a nivel mundial, autor de varios libros. Nuestro rayo convertidor, cuando pasan los residentes de un grado a otro. Y finalmente les dejo la bibliografía de donde tuvimos todo esto. El maestro Raúl Carrillo, en México, es uno de los más apasionados sobre el uso del ultrasonido en el paciente adulto. Y este artículo que publicamos de los protocolos ultrasonográficos está en la revista de Medicina Crítica de nuestro país. Pues eso es lo que tengo que decirles y muchas gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Bueno, doctora, excelente revisión, muchas gracias. Una puesta al día del manejo del paciente pediátrico traumatizado. Vamos a ver si hay preguntas en el auditorio o si alguien quiere hacer la pregunta directamente, me levanta la mano y le doy el micrófono, le doy el audio. Antes de eso, yo de pronto tenía dos pequeñas preguntas, doctora. Sí, dime. Me llamó mucho la atención el tema de la vena cava inferior en los niños. En los adultos cada vez pierde como más relevancia. El tema es que se correlaciona muy bien con el tema de las variables estáticas y de pronto puede ser esto, en los adultos a veces coger los ejes, como usted los dijo muy bien, el eje longitudinal para hacer una adecuada medición de la colapsabilidad si está el niño en ventilación espontánea o de la distensibilidad en fase inspiratoria, a veces en los adultos es complejo y se toma como tangencialmente o lateralizado, entonces realmente no se puede evaluar bien la colapsabilidad o la distensibilidad dependiendo si está en ventilación mecánica. Por eso ha perdido dentro de los esquemas en los adultos, aclaro, ha perdido protagonismo, ha perdido protagonismo el índice de Cava, aunque ahora el protocolo EXUS vuelve y la puso en la palestra. De hecho, depende de la Cava si usted va a seguir con las mediciones de flujo a nivel de porta, hepático y renal, si tiene un diámetro mayor o no de 2. Pero eso hablando de adultos. En la parte de niños veo que tiene mucha relevancia todavía. Sí, en la parte de niños todavía tiene mucha relevancia y sobre todo porque, por ejemplo, los autores aquí en el país que han medido respondedores a volumen de adultos se van mucho a yugular, como le comentaba. Nosotros tenemos el problema en las yugulares por el cuello corto del paciente. Entonces es mucho más difícil que nosotros busquemos la colapsabilidad ahí. Ha tenido relevancia, también los podemos lateralizar, aunque con estas mediciones que sacamos, pues lo podemos hacer tanto en inspiración como en expiración y nos vamos mucho a esos estándares. A nosotros los pediatras pues nos dicen a veces en tono de broma que somos demasiado obsesivos compulsivos, ¿no? Que tenemos que medir exactamente los milímetros que existen y si se pasa un milímetro ya nos estamos pasando de volumen y si nos falta un milímetro tenemos que ponerle más volumen, pero sí se utiliza muchísimo y nos ha dado muy buenos resultados, sí nos permite alcanzar el volumen adecuado que nosotros estamos requiriendo. Bueno, doctora. Otra cosa, va de la mano de la pregunta, pero en relación a qué medidas entonces ya utilizamos de valoración de precarga. Estamos utilizando la variabilidad del BTI y de hecho dentro del rendimiento cardíaco también utilizamos el BTI. En los adultos también hay algo específico, ¿no? Se sabe que el tracto de salida en el adulto mide entre 1.8 y 2.2 con un estándar de 2. O sea, en ese orden de ideas, sabiendo el diámetro es muy fácil porque simplemente se calcula la integral tiempo-velocidad por pi y ya uno tiene el BTI. Y ver la variabilidad es lo que se está utilizando como una medida dinámica de valoración de precarga. En los niños
yo leí algunos artículos que ya lo comenzaron a medir. A ellos sí hay que hacerles sí o sí la medición del diámetro del tracto de salida específicamente. Sí, sí hay que hacerlo específicamente y de hecho aquí en el país se está empezando a hacer el consenso sobre lo que estás diciendo. Todavía no tenemos algo muy estandarizado, pero estamos empezando con eso. De hecho, hace 2 meses y medio en el curso de medicina crítica que nos invitaron a estar en algún módulo por ahí en pediatría, sí estábamos hablando ya de que hay que hacer la medición del tracto de salida para poder valorar la precarga de manera adecuada. Listo, muchas gracias, doctora. Bueno, aquí el doctor, hay unas preguntitas del auditorio. Adelante. Bueno, el compañero Francisco Sosa, que es de México, rotó con nosotros. Se me olvidó decirle a la doctora que también tenemos unos nexos académicos muy fuertes con la UAP. Ellos vienen a hacer aquí la parte de ultrasonografía, de la parte de medicina crítica de adultos y la parte de anestesia regional. Y el Francisco nos acompañó acá y le tiene una pregunta a su coterráneo. Adelante. ¿Existe variación en la fórmula y valores para el cálculo de la PIC basándonos en la vaina del nervio óptico? Sí, hay una constante, no la recuerdo ahorita, hay algunas fórmulas que sí, medimos la medición de la vaina del nervio óptico que nos puede dar una PIC inferida. Entonces, en esta PIC inferida tenemos una fórmula, no la recuerdo ahorita, pero sí le digo que somos muy obsesivos y nos vamos, hay una constante que se multiplica por 5.26 y ya nos daría los milímetros de mercurio que tuviera PIC inferida en los pacientes, pero sí hay variación. Sí, interesante sí la pregunta, ¿no? Porque actualmente en los adultos la medición está entre 5.5 y 6. Sí, 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 para decir que tiene ya una vaina del nervio óptico aumentada y va a tener presiones intracraneanas elevadas. Sí, Sí, es interesante lo que mencionas porque, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, o en pediatría, la presión intracraneana es diferente por grupos etarios, ¿no? No es lo mismo en un claro, neonato que en un escolar o sí, que en un exacto. lactante. Entonces, por eso tenemos esa O sea, estandarización y lo que tenemos que multiplicar. ya, ya, ya. Y de pronto había una tablita así como mostró con los ejes de la Sí, cava. sí, hay una tabla. Claro, me imagino. Claro, en los niños siempre todo eso trae sus tablas. Bueno, hay dos solicitudes de preguntas. El doctor Suárez, ya te voy a dar la palabra, Luis. Listo, Luis, ¿puedes hablar? Hola, profe, buenas noches. Muchas gracias por la charla, la conferencia, muy buena conferencia, muy enriquecedora. Bueno, la primera pregunta era la del nervio óptico, ya me la ganaron, tenía dos dudas. Otra duda es si allá tienen experiencia, que nosotros creo que estamos haciendo la curva en el acceso vascular del confluente yugulo-subclavio, si también lo están haciendo y, si tienen, y qué experiencia han tenido con este acceso. Poca experiencia en el yuglo subclavio, directamente más yugular y mucha experiencia en femoral, que bueno, la femoral está inmediatamente, ¿no? Esa la podrías poner hasta sin ultrasonido, sin embargo, estamos haciendo ya esto estandarizado para evitar los riesgos. Y como te digo, mucha en yugular nada más, pero yuglo subclavio apenas está empezando. Sí, de hecho, estos pacientes traumatizados y en los niños, a veces que hemos atendido cuando nos llaman, tienen una dificultad respiratoria bastante marcada y tratar de hacer accesos yugulares es prácticamente imposible porque cada vez que hace esfuerzo, pues la colapsa totalmente. En eso no hay que pensarlo dos veces, femoral de una, y Así aplica para es. los adultos también. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Lo saca uno de problemas graves. Sí, así es. Y bueno, tenemos la ventaja importante también de la osteoclisis, ¿verdad? Que Es decir, ustedes tienen esa ventaja de los niños, la
la canalización a nivel de la tibia. Así es. Sí. Bueno, otra pregunta a la doctora Diana Carreño, ya le voy a dar el micrófono. Ya lo puedes abrir, ¿no, Diana? Yo creo que está con mi usuario como coanfitriona. Ah, no, ya te la voy a dar porque estás ya. Listo, Diana, puedes hablar. Hola, doctora, buenas noches. No, pues muchísimas gracias por la conferencia. En verdad, creo que es un tema muy enriquecedor para nosotros. Mi pregunta, pues, si bien es cierto, no es sobre politrauma, es que quería saber si ustedes tienen de pronto experiencia también en ultrasonido diafragmático, como en estos niños en destete ventilatorio y demás, si hacen algo de repente de engrosamiento diafragmático, tienen algún punto de corte también en estos chiquitos o cómo funciona. Ajá, sí, poca. Hemos tenido poca experiencia para el destete ventilatorio. También hay un punto de corte por edad. Siempre que me preguntan, me dicen, es que tal cosa, bueno, es que los niños, pues sí me tengo que ir a los valores. Sí lo estamos haciendo para destete, no como con la frecuencia que nosotros quisiéramos. Y sí hay un punto de corte, doctora, o grupos de edad. Listo, doctora. Aquí en el chat, la doctora Paola Certuche, presidente también, pregunta, ¿se podría extrapolar el score Vexus en población pediátrica para evaluar congestión venosa? No creo. No lo considero así. Listo. No sé si tenga más preguntas. Aquí en el chat ya no veo más. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Puede levantar la mano. No mensajes. El doctor Figueroa es cirujano pediatra. ¿Cuál ha sido la ruta para que se integren los equipos de trabajo, el recurso de ultrasonido por curso de educación continuada y se logre la difusión a los grupos de pediatría y urgencias? Bueno, lo hemos metido ya en el programa académico de la especialidad de pediatría como una parte de rotación por laboratorio de simulación, para poder integrar a todos los especialistas en pediatría, tanto los anestesiólogos pediatras, cirujanos, etcétera, pero ha sido a través de la universidad que hemos estado haciendo esta integración curricular de la simulación a los programas. Listo. Otra vez el doctor Luis Suárez, pero esta vez pregunta por el chat. En estos pacientes politraumatizados, ¿hacen marcación de membrana cricotiroidea por posible vía aérea difícil no predicha? No con frecuencia, los compañeros de anestesiología pediátrica lo están empezando a trabajar de manera conjunta. Los hospitales que tienen formación de anestesiología pediátrica y los rotantes de anestesiología de adultos, pero no se hace con frecuencia. Bueno, no sé si tenga más preguntas, no veo más. Muchas gracias, doctora. No, Nuevamente gracias por a ti. habernos acompañado. Esperamos tenerla por acá. De pronto vamos a invitarla a algo específico de pediatría en relación a un diplomado que hacemos de ultrasonografía. Le comentaré la idea y si está de acuerdo, de pronto la volveremos a tener pronto por acá. Claro que sí. Muchas gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien, doctora. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a todos por la participación. Nos vemos la siguiente semana con las actividades académicas y se les está informando por las redes. Muchas gracias. Que estén muy bien.